Creo que ahora sí estoy grabando. Eh, entonces, recapitulando, nuestros objetivos son comprender la teoría y la parte matemática. Eh, Acabo de explicar más o menos conceptualmente lo que es un sistema, cómo funciona. Y ahora estamos viendo llevado a la vida real, llevado a la naturaleza, en un ecosistema, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el sistema que estamos viendo? Si es que alguno me puede escribir por ahí, cualquiera. Y tampoco tiene que ser un nombre científico, o sea, algo de lo que estamos viendo acá. Puede haber un sistema, puede haber más de un sistema. No hay algo fijo cuando hablamos de sistemas. Ah, perdón, me habían escrito, no había visto. El sistema abierto. Ah, ya. Sí, es un sistema abierto, de hecho. O sea, está bien, está bien. Sería un sistema, la interacción entre las especies. Técnicamente sí, porque ahí Paula escribió algo que no sé qué significa, pero sí, porque lo que quería llegar es que este círculo que nosotros vemos delimitado como un sistema, en la realidad, en la naturaleza, en la mayor parte del tiempo, no existe como tal. No es una línea definida realmente, sino que es una línea que nosotros como humanos definimos. Eh, entonces, ya, aquí voy a explicar un poco mejor entonces, porque quizás no es tan obvio como yo podría haber pensado. El sistema que nosotros estamos viendo, podríamos decir que es un bosque. Eso corresponde a nuestro sistema, ¿ya? Este bosque, o llamémoslo, puede ser cualquier tipo de bosque, un bosque desarrollado, un renoval, un sistema agroforestal, para los que conozcan un poco de eso. Puede ser un área verde periurbana, con un poco de animales. Básicamente estamos viendo algún lugar físico donde hay interacciones, ¿cierto? Como hacía el pato. Y es un sistema abierto, como decía la Paula. ¿Por qué un sistema abierto? Porque hay ingreso y salida de materia y energía. Bueno, y también de información. ¿Y cuáles son los límites de este sistema, de este bosque? Acá no quiero dar la lata, pero es bien importante que se entienda esta teoría, porque se los van a preguntar. Eh, ¿Cuáles son los límites? Bueno, los límites los determinamos nosotros. Depende de lo que estamos analizando. Como ecólogos, por ejemplo, podemos solamente centrarnos en este pequeño bosquete y definir que este es nuestro sistema de interés, nuestro ecosistema. Pero a lo mejor este bosquete pequeño forma parte de, no sé, el bosque valdiviano, que es un área extensa, que cubre entre Valdivia y Puerto Montt. O podríamos reducirlo aún más y buscar otros subsistemas. Entonces, ¿qué sistema estamos viendo? Muy en simple, digamos que es un bosque. ¿Ya? Este es nuestro sistema. Y esos límites que aparecen en el círculo del sistema, estos límites, no son reales, no son visibles. Los elegimos nosotros. ¿Ya? ¿Cuáles son las entradas de energía o materia? Eso me interesa mucho, si es que las pueden determinar. Si yo tengo un bosque y mi bosque es mi sistema, ¿cuáles son, creen ustedes que son las entradas de energía o materia que hay hacia este bosque? El sol, muy bien, es la principal, aunque no la única, la principal entrada de energía. La carne. eh, ¿Cómo podría ser la carne una entrada de energía? Podría estar bien. Profe, eh, soy el pato. Yo digo que la carne, por el hecho de que el ecosistema, si no hubiera carne, no seguiría creciendo en sí. Porque en este caso, no sé, el zorro se come al conejo y la energía que adquiere a través de la carne del conejo hace sobrevivir al zorro.
Y en Ya, este caso, los desechos del zorro servirían como abono y también sería otra entrada de energía para las plantas, para los diferentes, las diferentes cosas que hay en el bosque. ya, si te entiendo bien a lo que vas. Eh, a lo que tú apuntas es algo que se llama, eh, no me acuerdo, pero básicamente es la descripción del tránsito de la energía, pero dentro del mismo sistema, que está bien. Pero acá yo lo que quiero buscar es, dentro de ese sistema que es el bosque, imaginemos componentes externos al bosque que puedan entrar como energía o como materia. ¿Ya? Por ejemplo, si acá yo tengo este conejo, como tú me decías, y el zorro se alimenta del conejo, ambos pertenecen ya de por sí al sistema. Entonces no hay un ingreso externo de energía o materia, sino que ellos pertenecen al sistema. Eh, ¿Por qué decía yo que, bueno, aquí di mal el ejemplo, lo di mal. No, está bien. Pero, por ejemplo, si nosotros viéramos este bosque, digamos que nos vamos al año 1800, esta misma zona, este mismo bosque, este conejo no va a estar, porque es una especie introducida. Entonces, en algún momento, alguien introdujo a los conejos en todo Chile, y bueno, eso fue un ingreso de materia y de energía y de información al sistema. Ya después los conejos se establecieron y ya formaron parte. Pero básicamente lo que apunto, y que es importante que entiendan, es que desde afuera, factores externos a este sistema, entre comillas externos, eh, pueden ingresar como energía, ¿ya? Y pueden ser funcionales, como la energía solar que mencionaba. A ver, les doy otro ejemplo. Supongamos que por detrás de esta imagen corre un pequeño río, un arroyo, y ese arroyo viene desde las montañas, desde la cordillera. Desde la cordillera se van a transportar sedimentos, peces, pequeños crustáceos, todos animales que quizás no pertenecen directamente a este pequeño ecosistema que nosotros definimos. Entonces ahí tenemos una entrada de energía desde fuera, desde otro ecosistema, desde las montañas. Am, a lo mejor este mismo buitre, un jote. Los jotes no viven derechamente dentro de los bosquetes, sino que ocupan áreas más extensas. Eh, y él mismo puede desde afuera venir y funcionar como un ingreso de materia, ¿ya? E interrelacionarse con este sistema. Ahora, ¿qué salidas de materia podemos tener? ¿Cómo se imaginan que de este bosque puede salir materia, puede salir energía? Significa que ya no va a continuar en este mismo sistema, va a salir. ¿Qué salidas de energía pueden ver ustedes en este sistema que escogimos arbitrariamente? Los desechos, ya. em, Mira, quizás hay quizás la idea conceptual quizás no está tan arraigada, pero básicamente los desechos, tanto de los zorros como de los conejos, los desechos van a continuar dentro del sistema, no van a salir, ¿ya? Van a continuar en el bosque como en un ciclo. Entonces no hay una salida de materia orgánica, tampoco hay una salida de energía. Sí podría haber, por ejemplo, salida de energía. Ya, aquí la Paula me da un buen ejemplo. Los árboles transforman la energía lumínica, ¿cierto? La energía lumínica es un ingreso externo, porque el sol no pertenece al bosquete. Entonces, los árboles o las plantas capturan esa energía lumínica, generan fotosíntesis, eh, y bueno, quizás a través de todo esto, bueno, quizás no sé si alcanzó a terminar la idea de la Paula, pero entre todo ese proceso, los árboles también evaporan agua, por ejemplo. Y esa es agua que sale como vapor, por ejemplo. Llega a las nubes y la nube puede llover en cualquier lado. Entonces ahí hay una pérdida de energía. A través de calor hay una pérdida de materia, a través de agua. Um, y generalmente las pérdidas de energía son a través de calor. Eh, ¿Cómo podría haber una pérdida de materia?
Supongamos que este buitre va, agarra esta especie y se la lleva afuera del bosque y se la come en otro lado. Este animal ya no va a seguir formando parte de este sistema, va a salir de acá, ya no va a continuar interactuando. Eh, el mismo viento sopla y arrastra el calor. El ser humano también puede ser un agente externo a este sistema. Puede llegar un humano, talar el árbol, saca la leña, se la lleva, ¿cierto? Ahí vemos cómo factores que son externos al sistema funcionan como ingreso o como salida de energía. Ahora, como yo decía, mientras el viento sopla, se está llevando calor, ¿ya? Y el calor fluye, que lo vamos a ver acá, hacia afuera, se pierde calor. El mismo río que yo les hablaba, si hay un río corriendo por detrás, el río va a arrastrar sedimentos desde el lecho de esta zona y se las va a llevar para otro lado, las va a transportar. Esas son todas salidas de energía. Eh, y ahora, quiero ver si definimos este bosque como un pequeño sistema. ¿Podemos encontrar subsistemas dentro de esto? Si yo definí que toda esta imagen, entre comillas, todo esto es un bosque, un sistema, ¿qué podría ser un subsistema? Recuerden que es bastante subjetivo, entonces prácticamente todo puede ser un subsistema. No sé si a alguien se le ocurre. ¿Qué puede ser un subsistema de este bosque? Los animales, sí, los animales perfectamente, pero los animales uno por uno, digámoslo así. O sea, este pequeño conejo puede ser un sistema. Es un sistema al cual entra energía en forma de hierbas y sale energía. Él pierde calor, ahí sí él genera desechos, como decía el pato. Eh, sí, lo que dice Paula, exactamente lo que decía yo. Entonces, si nosotros consideramos cada uno de estos animales como un sistema, quizás es un poco más fácil de entender cómo funciona. Y este pequeño conejo es un subsistema dentro de este sistema más grande, que es el bosque. Ahora, hay muchos más subsistemas, y eso es lo interesante. También, por ejemplo, lo que dice el pato es más que si nosotros vemos este bosque como nuestro sistema, y la ardilla toma una nuez, no sé, una bellota, y se la lleva fuera del bosque, esa es una pérdida de energía, de materia, de información. Eh, este mismo árbol puede ser un subsistema. No sé, pensemos en un notofagus. Los notofagus tienen la característica, si a alguno le gustan los árboles, de que a ellos se adhieren algunas plantas muy específicamente y crecen desde arriba, crecen desde su tronco, se llaman epífitas. Y esas epífitas son específicas de notofagus, no crecen en otros árboles. Entonces, además, a ese mismo notofagus crecen hongos, que son los digüeñes, si alguien ha comido. Y en ese mismo árbol viven otros animales. Entonces, este mismo árbol, un notofagus, puede ser un subsistema. Y dentro de ese notofagus hay más subsistemas. Una hoja puede ser un subsistema. Eh, bueno, el suelo puede ser un subsistema o un sistema en sí mismo, donde hay hongos, ¿cierto? Las micorrizas por debajo del suelo, las raíces, pequeños insectos, anélidos, etc. Entonces, básicamente, ¿qué definimos como sistema, como subsistema? Es totalmente arbitrario. Y algo importante es que cada sistema tiene subsistemas dentro de sí, y cada sistema es un subsistema de otro mayor. ¿Ya? Am, lo que decía acá. ¿Es este sistema otro subsistema de otro mayor? Sí, po. Por ejemplo, si este bosquete forma parte del bosque esclerófilo, que es el bosque de Santiago, el bosque esclerófilo es mucho más grande. eh, y entonces comprende a este bosque dentro de sí. Y una pérdida de información, porque siempre hablamos de energía y materia. Acá no vamos a hablar mucho de información, pero para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, eh, el aguilucho cola rojiza, una especie en peligro de extinción. El único rapaz, creo, en peligro de extinción. Ellos viven en bosque, específicamente en bosque, y no se adaptan a prácticamente ningún otro sistema. Si llega un cazador, lo mata y se lo lleva,
él no solamente se lleva materia y energía, se lleva información. ¿Y a qué me refiero con información? A la información genética de este animal. La población es tan reducida que si tú eliminas animales, se pierde información, se pierde variabilidad genética. Entonces hay muchos tipos de interacciones dentro de todos estos sistemas. Y ahora vamos a ir a otro un poco más rápido, porque no me manejo tanto en realidad, que tiene que ver con la astronomía. Solamente para dar un ejemplo diferente. Sigue siendo un sistema, sigue funcionando igual. Si hablo del sistema, de un sistema estelar, por ejemplo, la Vía Láctea, perdón, la Vía Láctea, por ejemplo, podemos considerarlo como un sistema, totalmente. Si mientras sea de nuestro interés, puede funcionar. Eh, entonces, ¿cuál puede ser una entrada de energía o materia para la Vía Láctea? Siendo que nosotros formamos parte de la Vía Láctea, ¿o no? Bueno, una entrada de energía es la única que se me ocurre en realidad, porque yo no soy experto en esto. Es nuevamente sí el Sol, como dice Patricio. Me imagino que entradas de materia pueden ser asteroides que colisionen, asteroides que vengan de fuera de la Vía Láctea. Y salidas de energía puede ser precisamente que se desprendan rocas, se desprenda material y sea expulsado fuera de la Vía Láctea, por ejemplo. ¿Qué subsistema podemos encontrar dentro de la Vía Láctea o dentro del sistema solar? Claro, varios planetas, cada uno es un subsistema. Sería un subsistema del sistema solar o de la Vía Láctea. Entonces eso, básicamente para que vayan, entiendan un poco que cada sistema lo elegimos nosotros de cierta forma. Dentro de ese sistema siempre van a haber subsistemas y cada sistema que elegimos es parte de un sistema mayor. Y eso. Entonces, no sé si es tan complejo, pero da para pensar harto esto de cómo funcionan los sistemas, porque obviamente depende de tu área de interés. Esto es solamente un ejemplo de libro. Esto llevado a la realidad, para mí como forestal es esto, para alguien como físico, como astrónomo puede ser esto. Entonces, para que vayan como llevándolo un poco a la naturaleza. De ahí viene ese ejemplo del libro. Y bueno, todo esto de interacciones entra en la prueba, por lo que entiendo, como entender cómo funcionan los sistemas. Ahora, vamos a entrar más de lleno en lo que es la termodinámica. Y vamos a empezar con lo que es temperatura. Em, la temperatura es una medición de qué tan caliente o frío está un sistema. ¿Ya? Esa es una explicación algo simple, ¿ya? Pero útil para tenerla en mente. ¿Ya? Una medición de qué tan caliente o frío está un sistema. Ahora, un poco más científico, sería decir que la temperatura de un sistema está asociada al promedio de la energía cinética de las partículas que lo componen. ¿Ya? Eh, a ver, dado que la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado de las partículas, a mayor velocidad promedio, mayor temperatura. Y acá está la ecuación de la energía cinética. Pero todo esto que dijimos acá, para que no se mareen, lo podemos reducir en esta última frase. Se puede definir la temperatura como la cuantificación de la actividad molecular de la materia. ¿Ya? Porque básicamente, a mayor temperatura tenga un cuerpo o tenga un sistema, las Profe, ¿qué es cuantificación? cuantificar es cuando nosotros podemos medir de forma objetiva algo, a diferencia de algo cualitativo que no se puede medir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cualitativo podría ser caliente o frío. Yo elijo si está caliente o si está frío. Pero cuantitativo es, son datos, es como la temperatura en sí. 100 grados, 20 grados, 25 grados. Entonces, se puede definir la temperatura como la cuantificación, ¿cierto? De la actividad molecular de la materia. Entonces nosotros estamos cuantificando cuánta actividad molecular tiene un cuerpo o cuánta actividad molecular tiene un sistema. Y por conclusión,
cuerpos más calientes tienen una mayor actividad molecular que cuerpos más fríos, ¿cierto? Por ejemplo, en estos glaciares, la actividad molecular debe ser muy baja porque tienen que estar por lo menos a 0 grados. Lo más probable es que estén a temperaturas aún menores. Entonces la actividad molecular es bastante baja. ¿Ya? Entonces eso, para que no se mareen, concéntrese en la última definición. Ahora, es una pregunta más que nada corta. ¿En cuál de estos tres estados de la materia presenta mayor actividad molecular? Así es que lo pueden poner en el chat, debería ser fácil. Pero, ¿hay mayor actividad molecular en un hielo, en el agua o en el vapor de agua? Por aquí el Pato dice que en el líquido, Paula dice que en gaseoso. Los demás, bueno, esto, a ver, no quiero decirlo mal, pero sí esto es algo básico que deben entender totalmente. O sea, por lo menos si no lo ponen en el chat, que estén conscientes de esta pregunta, porque esto es muy básico. Entonces, ¿en cuál de estos tres estados de la materia se presenta mayor actividad molecular? Como decíamos, a mayor temperatura, mayor actividad molecular. El agua sólida siempre va a estar entre los 0 grados o algún grado negativo. El líquido siempre va a estar desde los 0 hasta los 100. Y el gaseoso, en el agua, siempre va a estar sobre los 100 grados. Entonces, necesariamente el estado gaseoso en el agua va a presentar mucha mayor actividad molecular, ¿ya? Y así como regla para todos los elementos. Ahora, ¿cómo medimos esto? Como preguntaban ahí, ¿por qué se le dice que estamos cuantificando? Porque ya no decimos caliente o frío. ¿Ya? Eso es algo, puede ser cualitativo, pero es subjetivo, sobre todo. Entonces, para trabajar en ciencia, nosotros obviamente trabajamos con escalas termométricas. Principalmente en la Celsius, pero existen tres. Entonces, la escala Celsius es usada en la mayor parte del mundo, basada en los estados de agua, por ende está mucho más asociada a la naturaleza. A 0 grados Celsius hacia abajo, el agua pasa a estado sólido, como les decía, mientras que sobre los 100 pasa a estado gaseoso. Escala Kelvin, utilizada en el ámbito científico, basada en las temperaturas máximas y mínimas que pueden presentar los cuerpos, si bien son temperaturas teóricas, por lo que entiendo. Entonces, el punto de congelación del agua en la escala Kelvin, esto es importante, se presenta a los 273 grados Kelvin. A esta temperatura se congela un hielo. Entonces, si tú metí un vaso de agua al congelador y sale congelado, es porque está por lo menos a 273 grados Kelvin. Ahora, el punto de ebullición es de 373 grados Kelvin, ¿ya? La correlación entre estos y estos es de 1 a 1. Si yo subo un grado Celsius, también sube un grado Kelvin, ¿ya? Ahora, el cero absoluto está representado por los 0 grados Kelvin o menos 273 grados Celsius, ¿ya? Esto significa, es una temperatura teórica que entiendo que jamás se ha alcanzado, donde no hay actividad molecular, nada, cero, ¿ya? Pero es imposible de conseguir en la naturaleza. Y la escala en Fahrenheit, que básicamente lo ocupan solo los gringos, ¿ya? Con congelación del agua en 32 Fahrenheit y ebullición del agua en 210. Bueno, acá tengo estas fórmulas. Si es que alguno descargó el PowerPoint, tenga la mano, porque vamos a hacer unos ejercicios. Si no, anótenlas para que los puedan desarrollar. O sea, con un cuaderno o en el mismo compu. ¿Ya? Y bueno, a diferencia de biología, obviamente esto es física, entonces sí o sí vamos a tener que hacer ejercicios. Entonces, si nosotros convertimos de Celsius a Fahrenheit, lo único que tenemos que hacer es, en esta ecuación, meter nuestro grado Celsius acá.
multiplicar por 1,8 y sumarle 32. Al revés, lo mismo. Si tenemos grados Fahrenheit y queremos pasarlo a Celsius, a los Fahrenheit te restamos 32 y lo dividimos en 1,8. Fácil. Si queremos pasar de Celsius a Kelvin, lo único que hay que hacer es a los Celsius sumarle 273 grados. Nada más. Y de Kelvin a Celsius, al revés. A los Kelvin le restamos 273 y listo. Chao. Se acabó. Bueno, estas fórmulas igual son importantes porque ya son recurrentes estos ejercicios. ¿Ya? Son como los más clásicos. Y la única difícil es la de, o difícil entre comillas, de memorizar nomás. Es la de Fahrenheit a Celsius y viceversa. Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar 5 minutos o 3 para que los puedan desarrollar. ¿Ya? Por eso les decía que copiaran la ecuación. Entonces, el cambio climático ha generado diversos tipos de alteraciones en el clima de diversas ciudades del mundo. Un ejemplo de esto es que julio de 2021 ha tenido el promedio de temperatura más alto para este mes en Santiago. Si el promedio de temperatura fue de 18 grados Celsius, ¿cuál sería la temperatura media en grados Kelvin y Fahrenheit? Entonces hay que pasar 18 grados Celsius a Kelvin y a Fahrenheit. Lo voy a poner acá y les voy a dar un minuto, cosa de ponerlo en la calculadora y nada más. Yo también lo voy a hacer porque no lo he hecho. Así que voy a comparar con ustedes. Mm, Ya, si los van sacando, los van poniendo ahí nomás. Que yo los estoy sacando acá en la calculadora. Mm, Ya. Sí me interesa que los hagan, no que solo miren, porque si bien son fáciles, tienes que hacerlos para darse cuenta que son fáciles. O después la típica esta que llegando a la prueba no te acordáis ni cómo lo hiciste porque nunca los hiciste. A mí me pasó cuántas veces. Profe, consulta, cuando en Fahrenheit da números decimales, ¿se tiene que redondear o se coloca con el decimal? Eh, Mira, si me preguntáis a mí, nosotros trabajamos con todos los decimales que correspondan. Si es en la prueba, yo no sé qué criterios tienen, pero obviamente si tú sacas el... Ahora hagamos el ejemplo acá. Aquí me dio, y creo que tú también lo sacaste, 64,4 grados Fahrenheit. Si la respuesta te salen solamente 64 grados, obviamente esa es la correcta. Pero no sé qué criterio tendrá la prueba. ¿Ya? Lo importante es que igual si tú lo realizas con todos los decimales que corresponden. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Bueno, entonces, básicamente, si alguien no lo hizo, lo único que había que hacer era 32 más 1,8 por 18, y eso te daba 64,4, o 18 más 273, y eso creo que te daba 291. Ya, entonces, 40, a ver. Mira, voy a ser yo el de los Fahrenheit, quizá haya un problema de simple matemática, que se puede resolver muy fácilmente, así que no hay que preocuparse de nada. Acá lo que hacemos, ¿cierto? Reemplazamos los Celsius y nos queda 18 grados ahí. Entonces lo que hacemos es 32 más el resultado de esa multiplicación. 1,8 por 18, 32,4. Y luego el resultado de eso nos da, por lógica, 64,4.
Y ahí no hay nada de qué preocuparse. Paso a paso, el desarrollo es bien simple, si lo complejo es acordarse en la prueba de cómo es la fórmula. No sé si pueden llevarse el formulario, no creo. Ya, de nada. Entonces continuamos. Continuamos, a ver. Espero que me alcance el tiempo. Ya, entonces, la temperatura en el desierto de Atacama fluctúa mucho entre el día y la noche, debido principalmente a la ausencia de masas de agua y a la baja humedad atmosférica, por lo que puede llegar a mínimas de hasta menos 25 grados Celsius de noche y máximas de hasta 50 grados Celsius durante el día. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas en Kelvin y Fahrenheit? Ya, por favor sí me interesa que lo hagan, aunque no lo anoten en el chat, porque es más difícil de lo que parece. O no difícil, pero puede ser un poco engañoso. Por eso lo puse ahí. Así que les voy a dar unos 3 minutos, un poquito más de lo que les di. Entonces yo también lo voy a hacer acá. Menos 25 y 50. Voy a volver acá. Son menos 25 y 50. Ya, creo que saqué el primero. Intenten hacerlo con calma. Me interesa que lo intenten, porque es el único momento de ejercitación que tenemos. Gracias, Paula. Vayan anotándose los demás. Voy a dar un minuto más y estaremos. Ya, en función del tiempo,
vamos a desarrollar esto. Ahí ese no era, ese era. Oh, ya, ahí sí. Bueno, si es que lo hicieron y simplemente no quisieron anotar su desarrollo, estoy seguro de que muchos tienen que haber tenido algún tipo de error, porque este ejercicio es diferente al anterior. En este lo que hay que hacer es medir o transformar técnicamente cada una de las temperaturas, los menos 25, y luego transformar también los 50. Y después, cuando ya está todo en la escala correspondiente, se hace la resta. Entonces, ponemos 32 más 1,8 por, perdón, 1,8 por menos 25. Ver cuál es el resultado de eso. 1,8 por 25 menos 45. Y esto me daría menos 13. Entonces, menos 25 grados Celsius equivalen a menos 13 grados Fahrenheit. Y ahora vamos a calcular lo mismo para 50 grados Celsius, que es el otro límite. 1,8 por 50, 50, 32. Y esto me da 122 grados Celsius. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente restar, ¿no? ¿O no? 122. Sí. Entonces, la diferencia 122 menos 13 me debería dar 135. Entonces, bueno, acá siempre hay errores, tanto en los signos como en el hecho de no transformar cada una de las temperaturas por separado, ¿ya? De hecho, yo cuando lo hice en la calculadora recién, mientras ustedes lo hacían también, lo hice a la rápida y no hice esto, po, y puse 109 también, y ahora me di cuenta. Así que caímos todos en eso, caímos todos en la otra. Y para los Kelvin, ya, para los Kelvin sí es más fácil, porque ¿qué es lo que pasa? 1 grado Kelvin equivale literalmente a 1 grado Celsius. Entonces, yo puedo restar directamente, no tengo para qué transformar estas dos, el 50 y el menos 25, sino que puedo sacar la diferencia. Y listo, chao. ¿Cuál es la diferencia de 50 menos... No, perdón, sí, pues. Si 50 menos 25, eso me debería dar 75 grados Kelvin. Acá lo voy a poner Fahrenheit. Exactamente. 75 grados Kelvin. O 75 grados Celsius. O 135 grados Fahrenheit de diferencia. Y bueno, continuamos entonces. Ahora, vamos ya, terminamos lo que es temperatura y ejercicios de temperatura. Y vamos a ir a calor. ¿Ya? Temperatura es solamente eso. Es bien corto y simple, pero como se dan cuenta, las ecuaciones pueden ser engañosas. Ahora, el calor. El calor es energía en tránsito que pasa de un sistema de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Ya? Sistemas como los que vimos al comienzo. ¿Qué sistemas imaginas? Bueno, esto lo voy a dejar a ustedes que imaginen diferentes sistemas. Y en el sistema internacional se utiliza el joule como medida de energía. O sea, esta es la medida como oficial, digámoslo así. Aunque para el calor suele usarse también la caloría, que en realidad es la medida más común. De hecho, yo creo que es mucho más útil. Porque viene todo, viene la comida en calorías, el entrenamiento se mide en calorías, la estufa, ¿sabéis que nunca me he fijado en la estufa? A lo mejor viene en calorías, po, pero todo viene en calorías.
Entonces, la verdad no sé qué utilidad tiene el Joule. Ya a mí nunca me ha tocado usarla. Pero bueno, esa es la referencia a los dos sistemas. Eh, un sistema en la estufa. Sí, po, sí, la estufa puede ser perfectamente un sistema. Eh, ahora, a ver, ya. Transferencias de calor, que esto es importante, esto es teoría, que les pueden preguntar derechamente en la prueba. ¿Cómo se transfiere el calor? Primero por conducción. ¿Qué es la conducción? Es la transferencia a través del contacto directo entre dos cuerpos, sin haber en este proceso intercambio de materia. O sea, dos cuerpos se tocan, se transfiere calor, listo, eso es conducción, por contacto. Radiación es el calor emitido por un cuerpo. Todos los cuerpos emiten calor, ¿ya? Calor emitido de un cuerpo a causa de su temperatura. Todos los cuerpos emiten radiación, pero para que ésta sea perceptible deben estar a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el Sol, o estrellas, o una estufa, eh, o un calefactor, algo similar. Y la convección es el calor transportado por un fluido en movimiento, como el agua o el aire. Entonces acá hay movimiento de materia, porque el agua o el aire, que son fluidos, se van moviendo, ¿ya? Y literalmente el calor está siendo transportado de un lugar a otro. Esos son los tres sistemas de transferencia de calor. Y te pueden dar un ejemplo en la prueba y preguntarte de qué modo se está transfiriendo el calor de este cuerpo al otro. Entonces lo vamos a ver acá. Debería ser simple. ¿Cuál es el principal, o quizás el único, modo de transferencia del calor entre el Sol o la Tierra? Voy a poner acá los tres tipos. Este debería quedar de plano. ¿Cuál creen que es el principal modo de transferencia de calor desde el Sol hacia la Tierra? Y, como bien dicen, es la radiación. Está perfecto. Quiero aclarar que, no, lo voy a aclarar después. Bueno, acá tenemos una foto de su mamá con su hijo. Las mamás abrazan al hijo, ¿cierto? Lo cuidan. ¿Y cómo le transfiere calor la madre al bebé? ¿Será a través de la conducción, de la radiación o de la convección? Y como dice Patricio, claro, la mamá le está transfiriendo calor a través de conducción. Ella lo abraza, lo toca para emitirle calor con su cuerpo, ¿cierto? Y por eso las mamás hacen eso, abrazan a los hijos para que no tengan frío. Y eso es a través de la conducción, por el contacto, el simple contacto. Ahora, volviendo a los ejemplos de la naturaleza y de mi área forestal, ¿cierto? Eh, no, a ver, esto no es que sucedan transferencias de calor solamente de una forma, ya suele haber una principal, pero en realidad es mucho más complejo. Y en realidad generalmente están las tres. Y esto lo voy a mostrar con estos dos ejemplos. Eh, este es un ciprés de la cordillera, Austrocedrus chilensis, y acá un puma de la cordillera, puma con color. ¿Cómo pierden o transfieren o ganan calor? A través de los tres tipos de transferencia que vimos. Por ejemplo, el puma, caminando sobre la nieve, pone sus patas, ¿cierto? Sobre la nieve, valga la redundancia, y ya que el puma tiene una temperatura mucho más alta que la nieve, el puma va a ceder calor constantemente. Como lo veíamos, este sistema le transfiere calor a este otro. Este sistema pierde calor frente a este otro. ¿Y cómo lo pierde? Por conducción. Por el hecho de tocar la nieve, el puma no puede no tocar la nieve. Entonces los animales están siempre perdiendo calor a través de la nieve en este contexto. Y también por radiación. Todos los cuerpos emiten calor, los seres vivos. Eso significa que él al estar en cierta temperatura pierde calor por radiación, eso es inevitable. Eh, y quizá no sea tan obvio, por convección, a través de fluidos, también se pierde calor, principalmente por el viento. El viento genera pérdidas de calor eh, o mueve calor de un sistema a otro generalmente. Y por eso los pumas o los animales que viven en el frío tienen capas de piel y de grasa tan gruesas
para que el calor no se pierda en la superficie, porque el viento al chocar con el puma va a arrasar con todo el calor de la superficie y se lo va a llevar. Entonces el puma con su pelaje conserva todo su calor dentro de su cuerpo. Ahora el mismo ejemplo acá con el austrocedro. Este tallo que está fijo en el suelo, cuando hace frío, el árbol está perdiendo calor, está cediendo calor frente al suelo por conducción, por simple contacto. Ahora, cuando hay sol directo y se calienta el suelo, pasa al revés. El suelo se calienta mucho más rápido y le transfiere calor por conducción al árbol. Por convección pasa lo mismo, por el viento, hace perder temperatura al árbol, el viento se lleva el calor, o la misma lluvia, que puede funcionar como el agua es un fluido a fin de cuentas, y también puede generar pérdidas de calor por ese... A ver, perdón. Ya. Entonces también se pueden generar pérdidas de calor mediante ese, ese método. Eh, Ahora, por radiación el árbol también irradia calor. Las plantas irradian calor, obviamente mucho menos que un animal, pero irradian calor. ¿Ya? Entonces, básicamente en la naturaleza nosotros vemos todos los tipos de transferencia de calor funcionando al mismo tiempo. ¿Ya? Ya. Ahora, dentro de lo que es calor, vamos a definir la caloría. Eh, yo he escuchado muchas veces a gente mal entender lo que es la caloría, como si fuera algo físico, ¿ya? Am, lo físico es la energía, que la energía puede estar en forma de grasa, glucosa, pero la caloría no es más que una medición también, ¿ya? Es una cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados Celsius a nivel del mar. Una definición un poco más simple. La caloría no es más que la cantidad de energía con la que nosotros mm, elevamos en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua, ¿ya? O sea, si tú tenías 1 gramo de agua, lo calentáis de 15 a 16 grados, listo. Eso fue una caloría. Eh, Ahora, 1000 calorías equivalen a 1 kilocaloría. Y 1 kilocaloría equivale a una caloría con mayúscula, que puede ser parecer un poco burdo de primera, pero caloría con mayúscula es lo mismo que kilocaloría, pero caloría con mayúscula no es lo mismo que caloría con minúscula, y eso causa confusión. Generalmente los alimentos vienen en kilocalorías, si ustedes se fijan. Significa que si dice 200 kilocalorías, no es que tenga 200 calorías, tiene 200.000 calorías, ¿ya? Eh, no sé qué alimento tendrá esa cantidad, pero es el ejemplo. Ahora, 1 caloría, perdón, tiene 4 o equivale a 4,186 joules. 1 kilocaloría equivale a 4186 joules. Básicamente, estas dos son lo mismo. Se multiplica por 1000, ¿no? Entonces eso, en lo que es teoría, me interesa que la caloría no es algo físico, no es algo que ¿cómo lo puedo decir? No es algo que está o no está dentro de tu cuerpo, es una medición solamente. Entonces, bueno, este es un ejercicio de conversión de unidades. Tiene que ver con estas. En un gimnasio, una bicicleta estática marca el consumo energético solamente en joules, ¿ya? De hecho, yo he visto algunas que lo marcan en watts. Bueno, si al final de la rutina marca 376.740 joules, ¿cuántas kilocalorías fueron consumidas en el entrenamiento? Entonces, 376.740. Puse en el chat, puse el monto y les voy a dar un minuto para que lo resuelvan. Les puse la cantidad en joules y básicamente hay que llevarlo a calorías. Les voy a dar un minuto.
Ya, a ver cómo van. No puedo dar más tiempo porque nos estamos quedando sin clase. Y entonces, básicamente lo que hay que hacer es... Ya, por ahí alguien tiró su respuesta. Vamos a ver si está bien. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. En realidad el ejercicio te lo pedían en kilocalorías, ¿ya? A mí se me fue ese detalle, pero si lo sacaron en calorías está bien. Lo importante es que sepan hacer el cálculo. Tenemos 376, 740 kilocalorías. Y las podemos dividir en 4186. A ver, 376, 740, serían 4186. Perfecto. Y esa división te da 90. Es así de simple. Les aseguro que es muy fácil y también les aseguro que así como se ve fácil, si no lo hacen, en la prueba se les va a olvidar. Se los aseguro. Porque son números de los que no te acordáis generalmente, si no los usáis. Y si lo hubiéramos querido en calorías, esta misma división hubiera sido coma, y esto me hubiera dado 90.000 probablemente. Chucha, 4.000, sí, 90.000 calorías. ¿Ya? Ya. Entonces ahí estamos con ese ejercicio y vamos terminando. Bueno, aunque un poco. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica o térmica de un cuerpo es la relación del calor suministrado con respecto al correspondiente incremento de temperatura. ¿Ya? Esto no es más que una relación y no lo usamos mucho directamente, sino que lo usamos dentro de otra ecuación que vamos a ver ahora. Pero básicamente es una relación, o lo podemos definir como cantidad de calor necesario para elevar 1 grado la temperatura de un cuerpo. O sea, si yo tengo un cuerpo X y yo, no sé, un vaso de agua, lo aumento en 1 grado su temperatura de 15 a 16 grados, bueno, ¿cuánto calor necesite? ¿Ya? Entonces, a partir de esta definición, tenemos esta fórmula. Calor específico, perdón, capacidad calorífica igual cantidad de calor por la variación de temperatura, o delta T. Y eso, en realidad, lo usamos acá. Calor específico. El calor específico de un material es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo de masa. Una definición media compleja. Pero básicamente acá obtenemos otra fórmula, ¿ya? También se conoce como inercia térmica de una sustancia. Básicamente, cuando hablamos de inercia térmica o calor específico, cuando un cuerpo gana calor, ¿qué tan rápido pierde ese calor? ¿Ya? Así es más fácil de entender el calor específico. ¿Qué tan rápido pierde calor una sustancia? Sustancias que pierden calor de forma lenta tienen un alto calor específico y al mismo tiempo ganan calor de forma mucho más lenta. En cambio, sustancias o cuerpos de calor específico bajo ganan calor muy rápido, se calientan rápido, como metal, por ejemplo, pero pierden el calor rápido también. Si yo pongo que puede ser un pedazo de fierro en el fuego, se va a calentar súper rápido. Yo me voy a quemar la mano porque se transfiere el calor muy rápido. Si lo saco del fuego, se enfría igual de rápido. Ya, eso no pasa con otras sustancias. Entonces, se mide tanto en kilocalorías partido en kilogramos por grado Celsius, como en calorías partido en gramos por Celsius. Básicamente, de esta definición podemos obtener la siguiente ecuación, que es la que les estoy mostrando acá, y está un poquito más compleja, en realidad no es tanto. Ahora, observar que cuando se le agrega calor a una sustancia, Q es positivo y la temperatura aumenta, mientras que si se le quita calor a una sustancia, Q es negativo y la temperatura disminuye. Importante, usamos estas fórmulas cuando no hay cambios de estado, ¿ya? Porque más adelante vamos a ver cambios de estado. Entonces, el caso del agua. Como vimos en biología, no sé si lo vi este año o lo vi el año pasado, el agua tiene un alto calor específico, ¿ya? De los más altos. De hecho, esta medición se hace en función del agua, básicamente. 1 kilocaloría por kilogramo grados Celsius.
Esta característica la hace sumamente relevante como reguladora térmica, evitando cambios bruscos de temperatura en el ambiente. Entonces, como les explicaba, la parte teórica acá es bien relevante en esta prueba. Tienen que entender porque pueden hacer preguntas de caso. ¿Qué pasará con las temperaturas y flujos de calor de un ecosistema que se degrada? El siguiente ejemplo. Esto es el bosque esclerófilo en Chile, bien verde. Todavía lo que estamos acostumbrados, muchos estamos acostumbrados a cierros totalmente erosionados, café. Pero así debería verse el ecosistema esclerófilo. Ahora, digamos que llegó un compadre, se puso acá con paltos o se puso con eucaliptus y empezó a drenar el agua. El agua acá se va a ir acabando, ¿cierto? Al acabarse el agua acá, empieza a morir la vegetación también. Y al haber poca vegetación y acabarse los suministros de agua, va a disminuir la humedad relativa o, o el vapor de agua del ambiente. Como disminuye la cantidad de agua en el ambiente, estos lugares van a tender a variar mucho su temperatura, se van a calentar muy rápido todas estas zonas y en la noche se van a volver a enfriar muy rápido. Por el contrario, un ecosistema sano, donde hay agua, donde hay vapor de agua, donde hay vegetación, va a mantener temperaturas estables, ¿ya? Y eso se debe al calor específico. Y acá tengo los últimos ejercicios, porque viene otra parte más que no vamos a alcanzar a hacer. Y eh, yo creo que se los voy a dejar para la casa, ¿ya? Em, Así que al inicio de la siguiente clase vamos a ver quién los consiguió hacer. Em, Esto la verdad es que los copié, no soy muy original. Y creo que tengo la respuesta y si no las hacemos ahí en clase, ¿ya? Así que esto va a estar en el Power. La próxima clase, intenten hacerlo. La próxima clase los voy a hacer al inicio y eso, ¿ya? Así que creo que esto termina ahora y ya estaríamos, ¿ya? Nos vemos el lunes en biología y luego el jueves en física. Así que sería todo. Ya. Chao, chicos. Adiós. Chao, chao. Mm.